En el resultado de las integrales del es sobre, digamos, no es que están los 2 diferenciales, a ver un ratito. Espérame. Ya digamos que viene ahí, esto diferencial de X, diferencial de Y. ¿Esto es uno o es Z, el que me pasó la foto en esta parte? Este valor de acá. De la fuerza X, el último es z al cuadrado, elevado a la 3. ¿Y por qué anotaste Z? Yo no creo, yo no me acuerdo de haber enseñado con Z. Sí, creo que copié mal porque mi amigo me estaba explicando y me dijo, ¿de dónde sacaste z? Me dijo. Ay, por eso era bueno que siempre tengan su calculadora a mano cuando estaba enseñando yo. Ya, a ver, en fórmula general. La superficie es esta, ¿no? O sea, sí o sí le va a dar en X y Y 0 porque, a ver, de aquí sale, me pide hallar, creo, la fuerza o el campo eléctrico, ¿no? A ver, voy a sacar a la fuerza en este punto, ¿no? Y aquí está X y Y. Yo tomé, ¿no? Un pedacito de diferencial de superficie, que ahorita voy a explicar, ¿verdad? Hablando de eso, de dónde salen los diferenciales de superficie, según a sub z. Solo voy a tener valor en z, en x y en y las integrales se me va a hacer cero. ¿Por qué? Porque el punto está en donde está en una altura donde z es igual a, creo que es 5, ¿no? A ver. Sí, z es igual a 5. Me dice, no, el punto A es igual a 0,0,5. Entonces me dice que está sobre el eje o sea, sobre el eje Z, ¿no? A 5, y hay 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, si se dan cuenta, en X vale 0 ya nomás al toque, o sea, a no ser que ya me diga 1,3,5, ahí si se dan cuenta ya mi punto se mueve 1 en X, y de ahí tengo que moverme 3 en Y, que sería hasta ahí, de ahí recién va a subir hasta arriba, que sería 5. Ahí recién tuviera valor en X y Y. Tienen que darse cuenta que mientras me da el punto donde debo encontrar, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que está sobre el eje Z 5 de altura, pero me dice que está en 0 en X, 0 en Y, entonces solamente voy a tener en mi componente Z un valor. En X y en Y se me va a hacer 0. Ustedes agarren y le colocan directo mi fuerza en X, ahí una vez llegan las integrales, que está el valor, ¿no? Y las integrales con su respectivo, así debe estar en los videos que yo, y sus respectivos límites, ¿no? Sí o sí en X, porque esto está multiplicando, ¿no? Esto es a su X. En X sí me va a hacer 0 y en Y también. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, porque cuando me da a mí el punto solo está sobre la fuerza está sobre el eje X, o sea, tengo que encontrar la fuerza sobre el eje Z, me he dicho. Ya si ya le dije, ¿no? Si hubiera sido así, ya por más que aquí sea variable, la cosa cambia, porque hay que componer varias cosas y
los resultados varían. Por eso se va a encontrar con muchos ejercicios que hice ahí en el práctico, que cuando me dice que pille sobre el eje, o sea, que está sobre el eje cualquier punto, siempre va a ser X o Y igual a cero, porque siempre está sobre el eje Z. ¿Se entendió? Por eso si le sale cero no hay ningún problema. Y el tema de las integrales, eh, cuando son dos diferenciales, prácticamente esta integral de acá va a ser más larga que el ejercicio. Así que es imposible que, mejor es que se busque una calculadora, que se hagan prestar una calculadora que resuelva la integral. No sé si se me entiende. ¿Se entendió? Deseo auxiliar se entendió. Otra duda. Oye, y también sobre la gráfica, o sea, ¿cómo saber si la gráfica está bien y todo eso? Porque ahí más o menos me complico yo a veces, cuando te da los puntos y todo eso. Cuando uno tiene que graficar y dar los puntos. Sí, ahí. A ver, dame un ejercicio, a ver cuál ejercicio es el que te complica y te pasalo el ejercicio, o sea, la La pregunta, foto. no. O sea, sería la pregunta 2, ¿no? Hay el vector dirigido desde 10. Le paso la foto ahorita. Ay, así allá el resultante está fácil ahí nomás. O sea, cuando me pide ya la resultante, ya le expliqué que la fórmula es esta, no es AX menos BX. Si hay varios puntos, como ya vieron en el ejercicio 5, donde son 5 cargas, creo, ¿no? Si se dan cuenta, como son varios puntos, son varios vectores, ¿no? AX menos CX, ¿no? Pero este orden va a ser así siempre y cuando yo tenga mi gráfico. Por ejemplo, ya, ahí, esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿no? Y esto es Y. Me avisa si se corta mi pantalla, ¿ya? Por ejemplo, en coordenada cartesiana, me voy a inventar cualquier punto, digamos que me dé 1,2 y 3, ¿no? Ahí. Y el punto B sería 2, 5 y 4. Si me dice que hay la distancia que va hacia el punto A, o sea, empiezo a graficar, ¿no? Grafico. Esto es, yo creo que saben, no creo que no sepan que esto es X, esto es Y y esto es Z. Saben, ¿no? El que me preguntó eso, ¿sabe qué es eso? No, sí, sí, claro, pero cuando usted saca, no es que, bueno, traza una línea así y no la completa la circunferencia, o sea, va hasta la mitad, nada más. A ver, pasarle el ejercicio, corre. Pasarlo al grupo, ¿eh? Igual Sí, sí, podrías explicar sobre la ya le paso. densidad de la superficie, cómo interpretarlo. Ah, ya eso lo voy a explicar ahorita. Después de todo aquí, porque lo pensaba explicar igual. Hasta que lo pase el ejercicio. O la pregunta, solo pasar a la pregunta. Hasta que yo vaya haciendo.
A ver. O sea, graficar los puntos, no puede. Sí, se me complica un poco. O sea, del eje X, eje Y, o sea, lo sé todo eso, pero se me complica un poco. En coordenada esférica, ya ves, en coordenada esférica, aquí lo voy a colocar. Coordenada esférica. Para yo graficar en un punto P en coordenada esférica, tengo que tener el radio, mi ángulo tita y mi ángulo phi. Ya, pero ¿de dónde saco esto? En mi sistema de referencia, ya digamos que esto acá. Esto es X, Y, esto es Z. Ya, a ver. Aquí lo que no tienen que tomar en cuenta es nada que ver el eje X, el eje Z. Por ejemplo, aquí nos da un punto A. Primero un punto A de 10,3 pi 4/6 pi, ¿no? Ah, no, 4. Sí, sí. Está. Y nos da un punto B que es 5 pi 4 y pi. Ya me dice que está dado en coordenada esférica. Lo único que ustedes tienen que hacer es siempre hacer su sistema de referencias en base a X, Y, Z. Pero si se dan cuenta, a ver, voy a hacerlo con otro color. Oye, ¿seguro que está bien escrita tu pregunta? Sí, estaba así. 5 pi/4. A ver, es la pregunta, ¿no? Todo, ¿no? Un ratito voy a fijarme ahora en el práctico. ¿Dónde está? A ver, creo que está mal escrita, oye, tu pregunta, tu punto, oye, el que me pasó la foto está mal escrito, el punto E. Ha copiado mal el punto E. Ya a ver, para para que no se vuelvan a equivocar, voy a vaciar la pizarra, ¿no? Está ahí el que me habló del que no podía. Sí, sí, estoy acá. Has escrito mal los puntos, yo. Te explico por qué. A ver dónde está el práctico. Está. Dice, no hay el vector dirigido desde 10,3. Así sería, tendrías que hacer esto, yo. Ahí nunca te iba a salir también. Te da el punto A, ¿no? Que dice que es de 10, o sea, eso ya este es un vector. 3 pi/4, te dice. Ahí está. Hasta ahí creo que no tenés ningún problema. Podés interpretarlo así.
y te da la comita ahí y te dice pi sobre 6. Y recién este es tu punto B. No sé si me debo entender. Esto es el radio, esto es tita y esto es phi. Hazme fijar en... Sí, sí. Está así. Y vos le colocaste, por ejemplo, 4 pi o no sé cómo está. Y para el punto B te dice 5, está el punto y coma. O sea, colocarle el punto y coma. Y te dice que pi sobre 4. Y de ahí te da una coma. Y yo le coloco punto y coma siempre. Y solamente te dice pi. Ahí ya tenés los 3 puntos, que este es el radio, esto es tita y esto es phi. Obviamente para el punto B, ¿no? Radio B, tita B. ¿Entendiste? En sí tu pregunta está mal copiada, yo. Y para graficar esto, si esto es el radio, esto es tita y esto es phi, en mi sistema de coordenadas esféricas, ¿no? Ay, perdón. Ya ahí. En coordenada esférica, bueno, lo ve, no van a cambiar, esto va a ser X, esto es y esto es Z. El radio ya le he dicho que se mueve desde el centro, a ver, ese con rojo. El radio se mueve desde el centro de la intersección que tienen los tres ejes, X, Y, Z. Y se va a mover sobre el eje X o sobre el eje Y o sobre el eje Z, es gusto de ustedes. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo sobre el eje X. Me dice 10, 9 para el vector A, entonces yo agarro. Mi radio siempre se va a mover sobre cualquier eje, en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces yo lo hago sobre X y aquí tengo mi primer vector radio A, que vale 10, ¿no? Ya, y de ahí entonces con respecto a esto, yo ya sé que tengo una circunferencia, porque una esfera prácticamente un redondo, una pelota, ¿no? Más o menos ahí. Es una esfera. Entonces, tita se va a mover del eje Z positivo al eje Z negativo. Solo se va a mover en esta dirección, así. Ahí, solo se va a mover en esa dirección. Entonces, lo que yo hago es graficar. Esto convirtiendo, ustedes pueden convertir esto está en radianes, ustedes convierten en decimales para ver qué ángulo, más o menos. Por ejemplo, sería 3 sobre 4 pi por 180 sobre pi. Esto con esto se me va y me queda media de 2, esto 90, 1,45. 135 sale auxiliar ahí. Listo, 135 grados, ¿qué le da? O sea, si hasta aquí hay 90, entonces hasta aquí hay 180 más o menos por acá va a venir, ¿no? O sea, los 135 grados. Ahí, más o menos hasta por ahí. No sé si me debo entender. Me muevo 135 grados del eje Z positivo al eje Z negativo. No importa si lo hago sobre o sea, sí, primero tal llego aquí al eje X o el eje Y, pero siempre que tiene que ser con respecto al eje Z negativo. No importa si lo hago aquí recto y así, digamos, como bordeando la esfera. A ver, aquí una esfera. Ahí, esta es mi esfera, ¿no? Si yo hago esto, no importa esto, o sea, de aquí se va a mover mi punto tita, de aquí, o sea, desde este punto donde sale mi eje Z, y aquí sale esto y de aquí más o menos sale X. Si se dan cuenta, cruza hasta el medio. No importa si yo me muevo así o un poquito más al centro, así, pero siempre yendo hacia el eje Z negativo. No puedo agarrar de aquí e irme simplemente hasta aquí, hasta el eje X, siempre hasta el eje Z negativo. Si me dice 135 grados, entonces yo tengo que ver que del eje Z positivo al eje Z negativo, aquí es positivo, y aquí es mi Z negativo. Si de aquí a aquí hay 180, ¿no ve?
135 va a venir por acá, entonces desde el centro, bueno, no es el centro, sino que desde este punto voy girando y así es hasta aquí 135 grados, o sea, con respecto al eje, largo una línea desde el punto de referencia hasta el punto donde es 135 grados. No sé si me hago entender. Sí, Ya. ¿Y qué pasa con phi? Ocurre lo mismo con phi. A ver. Ocurre lo mismo con phi. Aquí me dice pi sobre 6. Entonces yo agarro y transformo a decimales, ¿no? Sale esto 3, 90, 1, 30 grados, ¿no? Si no me equivoco. Sí, 30. Me dice 30 grados, entonces yo lo que tengo que hacer es simplemente agarrar desde el eje X positivo, me da la vuelta entera. O sea, yo puedo agarrar o sea, ya con la medida del radio, ¿no? Agarro y me doy la vuelta entera. O sea, yo tomo en cuenta que mi esfera da la vuelta entera para X. En este caso, ustedes solo muévanse sobre el eje X, o sea, sobre esa línea. Aquí me dice 30 grados, entonces yo agarro desde el centro, 30 grados sería más o menos hasta ahí, ¿no? Ya, hasta ahí. Pero si se dan cuenta, aquí 135, no sé cómo venía hasta por acá, ¿no? Entonces lo único que ustedes tienen que hacer, ya que me han entendido cómo se grafica, es empezar así. Una vez que grafican el radio, se saltan se saltan, no grafican tita primero grafican phi. Del radio grafican phi. Si se dan cuenta, phi vale 30 grados. Entonces yo agarro y me muevo 30 grados. Ya, hasta ahí 30 grados. Tuki. Hasta ahí es 30 grados. Pero me dice 135, ¿no? Entonces yo agarro, yo ya sé que es sobre este punto. O sea, si se dan cuenta, esta es la esfera, ¿no? Entonces yo agarro de aquí a aquí, son 90 grados, ¿no? No sé si se dan cuenta, es como si estuviera esto, a ver, más o menos así. Ya, ya. Digamos que aquí están los 35 grados. Lo que me indica tita es cuánto de ángulo va a bajar esta flechita de acá. Por ejemplo, aquí está, de aquí a aquí hay 90, ¿no? Pero tita me dice que es 135. Entonces le aumento esos 90, le aumento los 135. ¿Cuánto sería? Serían 45, ¿no? No. Entonces le tendría que aumentar 45 grados. Entonces yo agarro y le bajo ya mi flechita. A ver, ya. Entonces desde aquí yo bajo en línea con este punto, o sea, con referencia a la esfera. Y ya entonces ya voy a tener mi ángulo de inclinación para phi, para ese vector phi con respecto al radio. No sé si me hago entender. Ahí están mis 135 grados. Lo único que me hace es cambiar mi inclinación sobre el vector phi, que vendría a ser mis 35 grados. No sé si me hago entender. Obviamente va a tener el mismo radio, porque es una esfera. ¿Me hice entender o no? Lo vamos a hacer un poquito así. No, no, no.
Ya, yo creo que así ya me entienden. Si no me entienden es que estoy explicando mal, creo. Ya esta es mi esfera, ¿no? Se ve que es una esfera, ¿no? Hasta este punto es la parte de la superficie de mi pelota, ¿no? O sea, la superficie de afuera. De aquí a aquí es mi radio. Me dice que tengo un punto de phi de 30 grados, ¿no? Entonces yo desde este punto recorro 30 grados para mi derecha. Tun, 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 y ya. Tuki. Hasta ahí son 30 grados. Hago de cuenta que Z y esto es X, esto es Y, esto es Z. Esto está solamente sobre el eje X, sobre el eje Y. Ya, entonces hasta aquí, este es mi radio y este es el ángulo phi. Y tita me dice que vale 3 sobre 4 pi, entonces vendría a ser 135 grados. Si desde este punto que simplemente lo que he hecho es mover mi eje X, hagan de cuenta que muevo solamente ahí. Entonces yo de aquí a aquí, hasta esta línea aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener 90 grados, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ¿me hago entender? Sí, Entonces lo que hago simplemente es aumentarle hasta llegar a los 135, que serían 45 grados más. Entonces yo lo único que hago es aumentarle mi inclinación para el lado eje Z negativo, ¿no? Entonces este vector de acá ya va a cambiar. Entonces este vector va a venir más o menos como que apuntando hacia este punto, que vendría a ser la parte de abajo de una esfera, ¿no? Aquí yo voy a tener mi ángulo que va a ser el mismo. De phi va a ser 30 grados, o 30, sí, 30 grados. Mi radio va a ser el mismo, porque de aquí a aquí, el radio va a ser el mismo. En una esfera o una pelota, el radio siempre va a ser el mismo en cualquier punto de la superficie, ¿no? Entonces ahora yo ya voy a tener mi punto bien ubicado, porque de aquí a aquí, de ahí a ahí, ya cuánto tengo, ya no tengo 90, tengo 135. No sé si me hice entender. ¿Me se entendió esa parte, no? El que tenía dudas, ¿se entendió? extensión auxiliar. Ya. Y ahora voy a aplicar los diferenciales de superficie que creo que la mayoría está mal. A ver. Y vuelvan a ver las preguntas y todo lo que yo enseñé, porque he visto que algunos me pasaron su ejercicio copiado y están mal copiados, les aviso, no. Eso ya no es culpa mía, eso ya es culpa de ustedes por no hacer bien. Oh, sí, disculpe una pregunta. ¿Sí? ¿Puede resolver modelo de examen? El modelo de examen es tu práctico. Solamente van a cambiar los datos. Después es la misma pregunta. Yo tengo uno que es otro gráfico distinto, no es ninguno que viene el práctico. No sé si lo podría resolver, si se lo paso. Pasarlo. Listo. Ya. A ver qué dice la pregunta 3, ¿no? Sí, oh, sí. Utilizando forma esférica.
No, eso, ese gráfico de ahí es simplemente lo que te hace para que vos ayudes a interpretar tu diferencial de superficie. Es como como fórmula, digamos. No tiene nada que ver con la pregunta. Pero ahorita lo sé. Mayormente eso preguntaba cuando solo enseñaba dos temas. Ya. Ahorita lo hacemos, voy a explicar los diferenciales de superficie y, y vemos. Ya. Un ratito voy a diseñar mi... Esto es Y, esto es X y esto es Z. De aquí quieren pasaron mecánica racional. Disculpen. Es que de aquí salen los vectores unitarios de mecánica racional. Bueno, ahí los aprendí yo. Ya, les voy a enseñar los diferenciales de superficie. En mecánica racional se ocupan los vectores unitarios, si no recuerdo mal, I, J y K. ¿No es? Ahí es K. Pero en teoría de campo ya no vamos a ocupar eso. Vamos a ocupar en coordenadas cartesianas, ¿no? Estas coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. Ya no vamos a ocupar I, J y K. Lo que vamos a ocupar es simplemente para X a sub X. Ya, ahí. Para X a sub X. Y para Y a sub Y y para Z a sub Z. Si se dan cuenta, yo puedo agarrar y seguir, ¿no? Con mi vector ya en línea continua. Ahí va mi A sub Y, ¿no? Lo mismo pasa acá. Aquí viene mi A sub X. Y si yo sigo aquí recto, ahí va mi A sub Z, ¿no? ¿Se entiende, no? Mi dibujo. Disculpe. Sí. Ya. Entonces esto viene lo mismo. Así yo puedo agarrar y sacar de ahí. Y si se dan cuenta, esto es paralelo a esto, ¿no? Entonces va a ser mi vector A sub Y. No importa el punto en que yo haga, siempre va a ser A sub Y. Siempre y cuando sea paralelo al eje. Aquí pasa lo mismo. Hagan de cuenta que esta cara está saliendo este vector por al medio de la cara adelante, ¿no? Entonces si yo agarro este punto acá y es paralelo a mi vector X, el vector normal que de esta superficie, el vector unitario normal es A sub X. Lo mismo pasa acá. Si yo agarro este punto acá y saco un vector unitario normal a esa superficie, esto es paralelo a Z, ¿no? Y A sub Z, entonces sería A sub Z. No sé si me hice entender eso. Y lo mismo sería, lo mismo sería para la cara de atrás, pero es lo mismo. Esto simplemente lo que cambia es el sentido del vector unitario. A este otro lado, que vendría más o menos como son seis caras, esta es la parte izquierda, ¿no? Del cubo. Vendría a ser lo mismo, simplemente que el vector unitario sale ahí a su Y. Lo mismo pasa en X, la cara de atrás más o menos que venga ahí, ¿no? Perdón.
va para el lado del eje X negativo. No creo que se note, pero es lo mismo, pero no lo tomen en cuenta eso, simplemente tomen en cuenta las tres caras de adelante de un cuadrado. Ya, una vez que entendiendo eso, yo aquí tengo un diferencial de superficie, ahí, ¿no? Si se dan cuenta, el vector normal a esta superficie, o sea que tiene 90 grados para cualquier sentido, o sea, es normal a la superficie, tiene 90 grados. Para este diferencial de superficie, entonces si tiene un vector normal a sub z, en mi diferencial de superficie va a ser con respecto al vector normal. Entonces yo voy a tener un diferencial de superficie para esta superficie de acá, que su vector normal unitario, o sea, su vector unitario que es normal a esa superficie es a sub z. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Me quiere decir, si se dan cuenta, yo hago y coloco esto sobre XY, ¿no? O sea, esta superficie de arriba. Y lo traslado a mi eje, lo subo. O sea, lo subo aquí mi Y, aquí mi X, ¿no? Ahí. Digamos que aquí sea mi punto cero. Si se dan cuenta, aquí mi Z vale cero, ¿no? Es como yo agarre este pedazo de superficie y lo traslade acá. Ahí. Si se dan cuenta, yo para poder graficar, está sobre el eje X, sobre el eje Y, donde mi Z es igual a cero. Entonces, ¿qué voy a tener como fórmula? Si esto es paralelo al eje Y, esto es Y, y esto es X, y esto es Z, y esto es mi vector normal, a ver, ahí, ya, vector normal a sub Z. Mi diferencial de línea, igual si es paralelo al eje Y, esta línea acá es paralelo al eje Y, mi diferencial de línea es diferencial de Y. Y esto es lo mismo, sucede, si esto es paralelo al eje X, aquí que voy a tener un diferencial de X, ¿no? Un diferencial de línea. Y yo sé que aquí mi Z vale cero, entonces por ende no tengo un diferencial en Z. Y la superficie nada más es igual al área, o sea, es un área, una superficie, no sé si me va a entender. Y ahí el área, ¿a qué es igual? Digamos que esta sea el lado A y esto el lado B. Lado A, lado B. Entonces mi área que es A por B, ¿no? O sea, no se van a confundir, esto no es vectorial, es simplemente producto A por B. Ya, pero ¿qué tengo por lado de A? Diferencial de Y, ¿no? O sea, esta línea paralela al eje Y es un diferencial de Y. Entonces, si mi lado A es diferencial de Y, yo coloco diferencial de Y por diferencial de X, que es mi lado B. Diferencial de X. Según su vector unitario A sub Z, ya le dije, ¿no? Esta superficie es normal a sub Z. ¿Se entendió? Más o menos ustedes interpreten, simplemente agarran, llegan a una superficie que le pide encontrar y tú largan un vector normal que sea perpendicular a la superficie que le estén pidiendo o estén ocupando y comparan pues, a cuál vector es paralelo. Por ejemplo, aquí en coordenadas cartesianas, este vector normal es paralelo al eje Z. Entonces yo agarro mi formulario y busco una fórmula diferencial de superficie que tenga este cosito acá, que es el vector unitario a sub Z. Me hago entender, ¿no? Cómo buscar, interpretar. Y para no hacerlo largo, lo mismo sucede para este diferencial de superficie. Su vector unitario normal a esta superficie es X, ¿no? Entonces yo voy a tener un diferencial de superficie, diferencial de Y, diferencial de Z, según A sub X. Lo mismo para A sub Y. Voy a tener un diferencial de superficie que va a ser normal a la superficie A sub Y, entonces voy a tener un A sub Y aquí, ¿no? Entonces va a ser dx y dz. Listo. Simplemente ustedes al momento de graficar les va a dar, ¿no? Bien una superficie así. O por ejemplo, le puede dar una superficie que sea más o menos así, donde Y es perpendicular. O
o donde X le da la cara adelante y donde X es perpendicular, por ejemplo, así, y el punto sale hacia afuera, donde este es mi vector X. Ustedes simplemente agarran y largan el vector normal y ustedes se guían, pues. Si aquí está mi eje X, aquí está mi eje Z, esto es Y y esto es Z. Si esto está paralelo a X, es a su X. Por ejemplo, aquí, esto es Z y esto es X. Si se dan cuenta, yo largo mi vector normal y es a su Y, ¿no? Porque está paralelo a Y. Entonces, busco en mi formulario un diferencial de superficie que tenga un vector unitario a su Y en coordenadas cartesianas. Lo mismo sucede cuando es así. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Yo largo un vector unitario normal a la superficie, o sea, recto, o sea, 90 grados a la superficie, y es paralelo a Z, entonces sería A sub Z. Yo agarro, entonces, busco un diferencial de superficie que lleve este cosito acá, el vector unitario. Eso sería para coordenadas cartesianas. ¿Me hago entender? Y para el diferencial de volumen, simplemente era para encontrar en un cubo, ¿no? Sería, ¿no? A por B por la altura, ¿no? Lo mismo, entonces ustedes hacen, para el diferencial de volumen sería dx, dy y dz. Nada más, no lleva vector unitario. Los diferenciales de línea, se los pasé por foto, pero se lo voy a hacer aquí. Dx a su x más dy a su y más dz a su z. ¿Se entendió, no? Cómo interpretar la superficie en coordenadas cartesianas. Sí o sí. No tengan miedo, yo puedo volver a repetir si no entendieron. Ya, en coordenadas cilíndricas es un poco más difícil, pero a ver. Ya. Ahí. Para yo encontrar un punto, para poder graficar en coordenadas cilíndricas, tengo que tener el radio, tengo que tener mi ángulo phi y mi punto z. Phi se mueve de la misma manera que en coordenadas esféricas, desde el eje X, de este punto hacia la derecha, sentido antihorario, podríamos llamarlo. Ya, del lado X van para el lado Y positivo y así dan la vuelta entera. Tiene un límite, o sea, está limitado desde 0 a 2pi. ¿Qué me quiere decir eso? Que desde este punto da la vuelta entera y llega a este otro punto. Ese es mi límite para phi. Ahora, ¿cómo graficar? Ya le dije el radio desde el centro. Largo mi radio y así me da un radio de un punto, me da un radio punto 2. Ya lo voy a colocar en pi sobre 2 y 5. A ver, sí, ya. Me hice el radio de 2, ¿no? Esto es el radio, esto es phi y esto es z. Para los que no tienen idea de cómo graficar coordenadas cilíndricas. El radio va a empezar desde el centro. En el centro solamente para coordenadas cilíndricas pueden colocar el radio, o sea, graficar bien en el eje X o en el eje Y. Porque en el eje Z ya es la altura. O sea, ya me da esto. O sea, no tiene nada que ver ya con Z. Simplemente depende de ustedes, gusto suyo, si lo grafican aquí su radio o lo grafican en el eje Y, sobre el eje Y. A mí me gusta graficarlo sobre el eje X. Entonces yo grafico mi radio que vale 2. El ángulo, por ejemplo, aquí me dice pi sobre 2 que vale, a ver, 90 grados, ¿no? Entonces yo me muevo de esta manera. Desde este punto, ya le dije, ¿no? 90 grados, entonces yo sigo. Si se dan cuenta, 90 grados es esto, ¿no? Entonces mi radio va a venir hasta ahí, 90 grados. Ya, belleza.
De ahí me dice la altura. Yo desde este punto, desde el punto que ya me dio phi, desde ese punto me largo hacia mi altura. Me dice una altura de 5. Entonces yo de este punto largo, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y listo, yo ya tengo mi vector o mi punto P. Más o menos ahí. ¿Se entendió, no? Cómo graficar. Sí, Ya. Ahora lo diferenciales de superficie. Ya. Para los diferenciales de superficie voy a hacer... a ver, ya. Si se dan cuenta, mi radio yo puedo agarrar desde este punto, me voy recto. Si se dan cuenta, este es mi radio, ¿no? Ya, voy a hacerle esta parte de aquí. Yo puedo girarlo aquí o aquí y sigue siendo el mismo radio. Puede ir para atrás y sigue siendo el mismo radio. O sea, para atrás del cilindro, no la parte de atrás. Sigue siendo el mismo valor del radio. Entonces este vector del radio va a venir acompañado con un vector unitario. Ya digamos que venga, ¿dónde está? Ya. Desde este punto aquí va a venir acompañado con un vector unitario a su R. Si se dan cuenta, es saliente a la superficie curva, ¿no? Yo puedo hacer esto, da lo mismo si están en el mismo sentido, paralelo, todo eso. Puedo hacer eso. Si se dan cuenta, es normal a la superficie curva del cilindro esto. Esto es normal. O sea, tiene 90 grados a la superficie curva. No importa si yo agarro desde este punto acá, desde esta altura que tiene una altura de 2, digamos, largo mi radio y siempre va a venir acompañado con un vector a su R que es normal a la superficie curva. ¿Y cómo puedo hallar yo el diferencial de superficie? ¿O cómo puedo hallar los diferenciales para esa superficie? Ya les dije, ustedes agarran en su formulario y buscan una fórmula que venga acompañado con el vector a su R para coordenadas cilíndricas. Si no me equivoco, es R diferencial de R diferencial de phi. Ah, no, no, sí, no, no. Eh, ¿Dónde está el formulario? Perdón. Si no me equivoco, R de diferencial de phi diferencial de z. R diferencial de phi diferencial de z. Lo mismo sucede aquí para la parte de arriba o la parte de abajo, que es la misma superficie. Si se dan cuenta, esto también es normal. A sub z es normal a la superficie, ¿no? O sea, una tapa, por ejemplo. Podríamos llamarle una tapa, ¿no? O la parte plana del cilindro. Si se dan cuenta, yo puedo agarrar este pedacito de superficie y me doy cuenta que tiene un vector normal que es a sub z. Ya, pues entonces, ¿qué diferenciales para esta superficie? ¿Qué fórmula voy a ocupar? Una fórmula que tenga un vector unitario a sub z. Vamos a entender, ¿no? ¿Y cuál sería? A ver, aquí en mi formulario dice a sub z. R diferencial de R diferencial de phi. Ahora me falta una superficie. Hagamos de cuenta, me falta una superficie más. Hagamos de cuenta que lo partimos, ¿no? Digamos que le sacamos este pedacito de acá. Ya, hagan de cuenta que le sacamos ese pedacito de ahí. Hagan de cuenta como si le sacaran un pedazo a una torta, ¿no? Ya, y si yo le saco este pedazo a mi cilindro, ¿cómo va a quedar? Más o menos va a quedar... Uy, qué dibujo más feo. Ya. Pero hagan de cuenta que siempre queda una superficie cortada, ¿no? Más o menos ahí. Uy. Ya, pero me hago entender, ¿no? O sea, la parte que está cortada del cilindro es esta parte de acá. ¿Sí, no ven?
¿Me entienden qué parte le estoy diciendo del cilindro? Es como si yo agarrara, lo corto por la mitad y voy a tener esto, ¿no? Más o menos así. Voy a tener una cara cortada, ¿no? No sé si me hago entender. A ver, ya, bueno. Esta parte cortada de acá, a ver, voy a borrar todo esto. Ya, ya, ni modo. Lo voy a hacer un poquito mejor. Como ya apliqué esas dos partes, lo voy a hacer acá. Ya, ahí. Voy a hacer de cuenta. Esto es Y, esto es X. Y esto es Z. Ya como le dije, entonces si yo agarro y corto mi cilindro así, ¿no? ¿Qué voy a tener? Voy a tener esta superficie cortada. Hagan de cuenta que esta curva no existe. Ya. Y esa superficie, si yo agarro y grafico así, normal a esta superficie, más o menos vendría a ser esa parte, ¿no? Esa superficie de ahí. Obviamente la curva de mi cilindro va a venir ahí. Esta es la curva de mi cilindro. Entonces esta superficie aquí va a tener un vector unitario normal a esta superficie, más o menos que venga saliente, ¿no? Saliente a su fin. No importa el sentido, puede ser para aquí o puede ser para este lado o para el otro. Entonces, para yo encontrar esta superficie, o yo encontrar la fórmula para esta superficie, agarro mi formulario y busco un vector unitario que esté, diré, agarro mi formulario y busco un diferencial de superficie que esté con este vector unitario a su fin. No sé si me hago entender. Me chipé un ratito ahí. Que en sí sería diferencial de R, diferencial de Z. ¿Me hice entender? Esta parte solo es la superficie cortada del cilindro. Así se mueve mi vector unitario a su fin. Si se dan cuenta, esto es tangente a la curva, entonces por ende, cuando llegue a este punto, así se va mi vector unitario a su fin. Entonces, si esto va así, yo lo puedo mover acá y esto es normal, o sea, aquí hay 90 grados. Ahí. Bueno, yo creo que se entendió. Para coordenadas esféricas ahora. Para la superficie curva ya le dije, ¿no? O sea, si yo agarro desde este punto y me voy hacia aquí, voy a tener un radio. Si yo agarro desde este punto a este otro punto, va a seguir siendo el mismo radio. Como ya le dije, viene acompañado de un vector unitario a su R. Entonces, si el radio es saliente, así más o menos, va a venir acompañado de un vector unitario a su R. Entonces, si se dan cuenta, esto es normal a la superficie curva. Entonces yo agarro, si me pide hallar el área de toda la superficie de mi esfera, de una concha esférica, yo agarro y busco una fórmula de mi formulario que esté acompañada del vector unitario a su R en coordenadas esféricas. Y ahí, ¿qué pasa para los otros vectores unitarios? Hagan de cuenta que están partiendo una naranja a la mitad. Al partir una naranja a la mitad sería más o menos así, ¿no? A ver. mm, a ver. Ya. No, no, no. Perdón que soy malo dibujando. Y así yo saco un pedacito. Hagan de cuenta que voy a sacar este pedazo de acá. Así. Ya. Así.
Si se dan cuenta, esta superficie acá, ¿no? O sea, todo este volumen, que vendría a ser esta línea, esto y esta curva de acá. La voy a pasar aquí ya. Más o menos bien así, ¿no? Y ahí. ¿Se entendió, no? ¿Cómo lo saqué? Esto es Y, esto es X y esto es Z. Ya les dije, ¿no? Mi radio viene desde el centro. Si se dan cuenta, ahí va mi vector unitario a su R. De phi, para encontrar qué superficie es normal. Si se dan cuenta, yo puedo agarrar y me voy, ¿no? Ya le dije que va sobre el eje X. Si voy yo así, ¿a qué superficie me topo? A esta de acá, ¿no? Que vendría a ser la parte, sí, a esta acá. Me hago entender, ¿no? ¿Qué parte de superficie? Como si yo lo cortara mi naranja así, en línea recta ahí, la superficie que está cortada. Entonces voy a tener para este lado de la superficie, voy a tener un vector normal a su phi. Ya le dije que va acompañado, este es mi vector phi y va acompañado de un vector no, seguido de a sub phi. Entonces yo para encontrar este diferencial de superficie, simplemente agarro mi formulario y busco una fórmula que esté acompañada de un vector a sub phi. Lo mismo sucede para esta parte, para esta superficie acá. Si se dan cuenta, me falta graficar tita, ¿no? Porque un punto de coordenada esférica es el radio, tita y phi. Entonces tita ya le dije que se mueve desde el eje Z positivo al eje Z negativo. Entonces si yo voy desde la parte de acá arriba de mi esfera, yo agarro y me muevo así, ¿no? Si se dan cuenta, viene y choca con esta otra superficie aquí arriba. Entonces lo que yo hago es simplemente interpretar que aquí va mi vector tita y va acompañado de un vector unitario a su tita, que es tangente a la curva, o sea que va a venir medio que así, así, medio bordeando, ¿no? Entonces yo agarro y veo, pues, ¿no? Está sobre esta superficie, entonces va a ser normal a esta superficie de acá, porque si yo llego aquí, puedo graficarlo de esta manera o para abajo, ¿no? O ya así, llegando. Lo voy a graficar así, llegando. Ahí. A ver, se nota la flechita. A su fi. A su tita, ¿no? No es a su fi. Ya, ahí. Esto es a su tita. No pasa el sentido, yo lo puedo hacer, este vector unitario lo puedo colocar aquí y hacerlo normal, no pasa nada. Sería a su tita. Si se dan cuenta es normal, ¿no? A esta superficie, entonces yo agarro para encontrar esta superficie acá, busco un diferencial de superficie que venga acompañado con un vector unitario a sub tita en coordenadas esféricas. No sé si me hice entender. ¿Se entendió? Sí, sí. Ya bueno. A ver. Creo que un ejercicio, ¿no me decía? Ya ese ejercicio 3 que lo pasó al grupo, ese modelo de examen, pero dudo que pregunte eso. Dice, utilizando coordenadas esféricas, expresar el diferencial de volumen e integre para obtener el volumen definido por, y me da un punto, ¿no? Me da un límite, ¿no? De 1 a 2A, ¿no? Y tita va desde 0
a pi sobre b. Y phi va desde 0 a pi sobre c. Aquí le doy para que se den cuenta qué significa A, B y C. El auxiliar le va a decir que coloque en cada hoja su número de registro, por ejemplo el mío. Ahí, ¿no? Ya bien le va a decir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Hagan en orden alfabético, coloquen valores, ¿no? A su registro, por ejemplo, ahí. A mí, por ejemplo, me dio de derecha a izquierda, distinto de 0. Vaya colocando en orden alfabético. Esto es A, esto es B, esto es C, esto es D y esto es E. Lo único que tengo que hacer es agarrar y reemplazar. A vale 7 para mí. Entonces yo agarro y aquí reemplazo A 7. No creo que él dice si tienen que multiplicar o simplemente agarran. Y al reemplazar esto vendría a ser 1 hasta 27. Lo mismo acá. Vendría a ser 0 hasta pi sobre b, ¿no? Y b para mí vale 4, pi sobre 4. Para phi, desde 0 a pi sobre c. Entonces vendría a ser sobre 2. Así le va a venir el examen. ¿Se entendió lo que dice, no? Sí, auxiliar. Ya. Dice, utilizando coordenada esférica para expresar el diferencial de volumen, integre por el... Ya. Ese gráfico de ahí es como un formulario, o sea, de ahí salen las fórmulas de los diferenciales de superficie. Tómenlo como si fuera un formulario, pero como ya les expliqué yo cómo sacar los diferenciales de superficie, así que no tendrían problema, ese gráfico no lo ocupan. Simplemente lo que tienen que hacer es agarrar y graficar esto. Ya, esto está en base a mi número de registro. Entonces yo agarro, esto es X, uy, perdón. Ya, perdón. Esto es Z, X y Y. Ya le dije de dónde a dónde, cómo se mueven, ¿no? Mi radio me dice que vale desde 1 a 27, entonces haré de cuenta que aquí es 1 y hasta aquí es 27. Entonces, este viene a ser como le digo, mi, mi parte del volumen que debo encontrar. Yo giro así, esta parte de acá es vacía. O sea, es como, hagan de cuenta, como una concha esférica, casi parecido al ejercicio que enseñé en el práctico. Y este viene a ser mi parte de afuera, ¿no? Me dice que tita vale, bueno, empiezo con tita o empiezo con phi de la misma manera, a mí me gusta empezar con phi. Phi empieza desde 0 hasta pi sobre 2, yo convirtiendo radianes, o sea, tengo que agarrar mi examen y hacer esta demostración. O sea, es cosa sencilla. Y le va a dar igual a 90 grados. Entonces yo entiendo que mi punto phi se va a mover hasta aquí. Entonces yo lo único que tengo que hacer es agarrar y ir completando, ¿no? Cada punto de intersección. Ahí, hasta aquí es 90 grados. Y me dice que tita se mueve desde pi, desde 0, o sea, desde 0, desde este punto acá, tita, hasta pi sobre 4, o sea que son 45 grados. Entonces esto me indica que es el ángulo que tiene que estar inclinado mi vector phi. Entonces, por ende, yo agarro y hago esto. Pi sobre 4 vendría a ser más o menos 45 grados. Esto vendría a ser más o menos hasta ahí. No sé si me hago entender. Es que es muy difícil dibujar acá. A ver. Creo que ahora sí.
Y ahí, belleza. Listo, me dice, ¿no? Un radio de 1 a 27, entonces vendría a ser, hagan de cuenta que aquí es una esfera pequeña y aquí es 1 hasta aquí es 27. Me dice que halle el volumen encerrado desde 0 a pi. Entonces yo agarro, desde 0 a pi sobre 2 en phi vendría a ser, a ver, desde 0 agarro y recorro hasta aquí más o menos es pi sobre 4 en tita, ¿no? Y más o menos lo que tengo que encontrar es este volumen de acá. Ahí, este triangulito acá, que vendría a ser, si yo lo grafico de otra manera, vendría a ser así más o menos, ¿no? Ahí, ahí, esta es la superficie curva. No sé si me debo entender, solo me pide una parte de la superficie. Solo me pide encontrar este volumen de acá. Me hago entender, ¿no? Con este gráfico. Sí, auxiliar. Ya solo me pide encontrar este volumen de acá. Lo único que hago es simplemente para coordenadas esféricas, mi diferencial de volumen creo que es r al cuadrado. No es R. Es R por seno al cuadrado, si no me equivoco, de tita diferencial de los tres diferenciales, ¿está? Los tres diferencial de R, de tita y de phi. A ver. No, es al revés, al revés. Cuadrado va en el R al cuadrado. Ahí. Entonces yo ya sabiendo qué volumen debo integrar viendo mi gráfico, lo único que tengo que hacer es agarrar y resolver nada más. Entonces yo lo único que agarro es diferencial de volumen, integro de 0 a un volumen. Así lo pueden hacer o simplemente agarran y le quitan la D. Y R al cuadrado por seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Le colocan sus tres integrales, ¿no? Por tres diferenciales. Y ya tienen los límites para el radio. Me dice desde 1 a 27. Entonces mi lado menor, aquí abajo todos son los valores inferiores. Desde 1 a 27 en el radio sería desde 1 a 27. En tita sería desde 0 a pi sobre 4. En las integrales todo se mantiene en radianes. Pi sobre 4 y en phi, pi sobre 2, ¿no? Desde 0 a pi sobre 2. Lo único que agarro es agarrar y integro nada más. Entonces primero separo. Ya no me interesa nada el gráfico. Lo que hago es primero separar cada variable y cada diferencial con su respectiva integral. La primera integral es para el diferencial del radio y su valor, que es la variable r. Entonces yo agarro y ya lo voy a hacer acá. Entonces yo agarro la primera integral de 1 a 27 radio al cuadrado por diferencial del radio. Porque si se dan cuenta se están multiplicando aquí y aquí igual. Me toca tita, ¿no? Entonces la segunda integral le pertenece a tita y también esto tiene que ir acompañado con su respectiva variable. Entonces sería la siguiente integral de 0 a pi sobre 4 por seno de tita, diferencial de tita por la siguiente integral que ya vendría a pertenecerle a phi, que como no hay ninguna variable con respecto a phi, simplemente sería diferencial de phi. Y no es más, aquí vendría a ser, ya le pueden integrar a usted, ya se entendió por esa parte, ¿no? Sí, auxiliar. ¿Alguna otra duda más? Sobre el práctico, he visto que están copiando mal el práctico. Háganlo bien. Después, si su nota viene a 60, 70, es que han copiado mal. No creo que yo haya hecho mal.
¿Alguna otra duda? Disculpe. Auxiliar. Y preguntándole sobre el auxiliar 9 de la materia, más o menos, ¿qué preguntas entrarían para el examen? Yo les aconsejaría que estudien los dos últimos problemas de divergencia, que es dos o tres coordenadas, ¿no? De agarrar y comprobar si son iguales por ambos teoremas. Son tres ejercicios. Yo le diría que estudien eso, energía y ley de Gauss y fuerza de Coulomb, y los dos últimos ejercicios de análisis vectorial, les podría decir que estudien el 4 y el 5, ¿no? Perdón. Y al capítulo 1 le voy a llamar a los primeros 5. Estudien el ejercicio 4 y el ejercicio 5, que son de transformar, ¿no? Y el ejercicio 3, si no me equivoco, que es hallar el volumen. El ejercicio 3. Ya, esos tres ejercicios. Según yo, no sé el auxiliar. Pero de los primeros 5 solo puede preguntar esos tres porque lo demás es regalado. O sea, no hay para qué preguntar. Del capítulo 2 vendría a ser, sí, los 5. Los 5 ejercicios. Bueno, en sí solamente eso, cada capítulo, pero de divergencia del capítulo 4, este es el capítulo 2. Del capítulo 4 estudien los tres últimos ejercicios, que son de comprobar, ¿no? Por el teorema de la divergencia, que, si no me equivoco, la fórmula es esa. Los tres últimos ejercicios, si no me equivoco, es la 17, 18 y 19, o 18, 19 y 20. Y los 5 ejercicios de energía. Así casi todo, pero lo más difícil estudien en divergencia. ¿Se entendió? ¿Alguna otra duda Ya, sí, se entendió. sobre su práctico? No sé qué integrales me decían que querían que resuelva. Las dobles integrales sería bueno, Auxi. Más que todo la colocada en la calculadora porque creo que a algunos le salen un valor diferente a uno. Entonces podría variar, no sé. O estaremos colocando mal en la calculadora también. El tema de la calculadora yo creo que es dependiendo cómo la tenga. Por ejemplo, yo tenía una calculadora, cuando me la robaron en la mochila, se fue mi calculadora, que era la que yo les pasé. Oye, eso que sí creo que a ver, un ratito. Todo tiene una calculadora, siempre hay una calculadora que tiene para integrar de las normales científicas, la que yo le pasé, pero que solo se puede con una variable. ¿Ubican cuál es? Disculpen. Sí, Ausi. Ya. En esa se puede integrar, es la integral es doble, pero hay una manera de hacerlo. Por ejemplo, hay una integral así, ¿no? Creo, si no me equivoco. Ay, qué feo. Ya, ahí. Ya, digamos, esta es mi integral, ¿no? Creo que un ejercicio que me acuerdo era ahí, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado más 25. Y esto viene elevado al cubo
diferencial de X, diferencial de Y. Los límites le voy a meter desde 2 a 2, desde menos 2. Ya, ¿qué pasa con esa calculadora que yo les digo? Solamente se puede colocar con diferencial de X, no se puede cambiar a diferencial de Y. De X, de Y, o sea, en la calculadora no se puede cambiar este cosito acá. Sí o sí está sobre el diferencial de X. La única manera que pueden agarrar y hacer, creo que es una de las calculadoras normales, ¿no? De esas que ustedes agarren y busquen, si no me recuerdo mal, está en la misma aplicación que les pasé, en ese mismo punto está en la calculadora física, en ese mismo lugar. Pero no se puede cambiar a Y aquí. Entonces lo que ustedes tienen que hacer primero es colocar primero toda esta integral de acá, que sería desde menos 2 a 2, desde menos 5 sobre X al cuadrado más Y al cuadrado más 25. A ver, ¿alguien tiene a mano? Sería diferencial de X. Primero resolvemos la integral de adentro. Así. Primero resuelven esa integral. Que vendría a ser esto, ¿no ven? De aquí le va a salir un valor, o sea, una vez con la integral definida, ¿no? Les va a salir un valor, no sé, les puede salir 6 sobre 35y cuadrado, no sé. Puede que aquí le venga un y cuadrado. Pero les va a venir en función de y. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es agarrar y cambiar, en vez de colocarle y porque como no se puede colocar y en los diferenciales, se tiene que volver a integrar, pero ya con esta otra integral acá, entonces vendría a ser así ya, ¿no? Desde menos 2 a 2, diferencial de y. Pero en la calculadora no se puede colocar diferencial de y. Entonces ustedes lo que hacen es, o sea, mentalmente una hoja aparte, copiar esto, pero con X. Vuelven a copiar esto así. 6 sobre y cuadrado, raíz de 35 más y cuadrado, ¿no? O sea, esto, ¿no? Pero esto lo copian con X, sería ahí. 6 sobre X cuadrado más, o ahí, raíz de 35 más X cuadrado. Listo, lo único que ustedes hacen en su calculadora es agarrar, colocar la integral de menos 2 a 2 de 6 sobre X al cuadrado más 35 más X al cuadrado, diferencial de X. Me hago entender, ¿no? Lo único que hace es agarrar, en vez de colocarle Y, le colocan X para que puedan integrarlo esa parte más. Y con eso ya tienen el resultado limpio. ¿Alguien tiene una de esas calculadoras para que lo intente y comparen? En la primera, en la función de X, me salió menos 0,14. Ya. Pero, ¿y la variable Y? ¿Dónde está? Mi calculadora deja poner variable. Ah, no, en la Y todavía no he hecho nada. Por eso, solo hace esto. Solo copia esto. En tu calculadora, la integral de menos 2 a 2 de menos 5 sobre raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado más 25 elevado al cubo, diferencial de X, nada más. Y te va a salir un valor con referencia a Y. Le volví a pasar una foto, suele venir ahí en esa parte.
A ver, lo voy a hacer yo. Roxy, si saca una foto de cómo está colocando la calculadora, porfa, porque a mí me sale sintaxis error. Ya, a ver, le voy a pasar una captura. A ver, a ver, estoy- Ya, con respecto a esto, ustedes ya simplemente agarran y cambian la variable, o sea, al tipo de ejercicio que hagan, ya, al tipo de ejercicio que hagan, ya.
para cualquier tipo de ejercicio. Por ejemplo, voy a hacer para este. Ahorita agarro y les paso foto de cómo estoy haciendo. Ustedes con su calculadora que les digo, agarran primero, integren esto de acá, la primera integral. Todo esto colocan en la integral. Ya voy a agarrar y voy a colocarle. Ahorita coloco y les paso foto. A ver. Sí, así, pero no sé por qué te sale sin función de Y. Les tiene que salir así. ¿Ubican? No sé por qué les está saliendo así a ustedes. A mí en la calculadora que tenía me salía así como me sale a mí ahorita. O depende del modelo. Si es muy antiguo, no creo que se pueda. Ya, por ejemplo, a mí me salió la primera integral de adentro, me sale menos 20 sobre 25 más y al cuadrado por raíz de 29 más y al cuadrado. Ya. Entonces me falta la otra integral de menos 2 a 2. Y ya le dije, como no se puede cambiar, ¿no? El diferencial de x, me sale esto, ¿no? Diferencial de x. Lo único que hago es agarrar y cambiar esto en mi calculadora. En vez de colocarle y, le coloco x en mi calculadora. A ver, ahorita les paso foto. ¿Se dan cuenta? Ya les pasé la foto. Le doy el igual nomás y me va a salir ya el resultado que sería, el resultado total de estas dos integrales sería 0, negativo, ¿no? 55, 34, 88. Obviamente con su medida de medidas dependiendo qué me está pidiendo, qué ejercicio sea, ¿no? Qué tema.
Y si quieren comprobar si es ese el valor, ustedes agarran y la que tienen la calculadora HP, agarran y reemplazan nomás. Todo esto de acá. Ya. Bueno, todo eso, todo esto de acá, todo esto. Y le va a salir el mismo valor. Compruébenlo si quieren. ¿Se me escucha? Esto acá le tiene Sí, que sí. salir igual a menos 0,55. ¿Sale igual? Disculpen. Ya abrí sí, lo estoy colocando. O sea, yo agarraría, claro, le haría el procedimiento, pero el problema es que es más largo que el propio ejercicio el- del tema. Les voy a pasar hasta donde llegué con, por ejemplo, cuando creo que alguien me colocó o me pasó una integral que venía del menos infinito al infinito ahí, por ejemplo, y aquí creo que venía menos x, diferencial de x, diferencial de y, a ver, y esto viene así, ¿no? X al cuadrado más menos 1 menos y más 25, ya, ahí, y esto elevado al cubo, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio, le voy a pasar la foto que hice. Por ejemplo, hice algo así, ¿dónde está? Algo así estaba, algo así lo hice. Lo hice. Y, ¿dónde está? Para solamente encontrar, o sea, todo eso tenía que agarrar, para solamente agarrar y todavía que me falta ahí, porque como esto tiende al infinito, tengo que resolver un límite, porque si no me sale indeterminado al momento de reemplazar. Entonces, para todo eso encontrar simplemente creo que era el campo eléctrico en X. Simplemente tengo que hacer todo ese ejercicio. Y si se dan cuenta, para Y creo que solamente agarra y Y es mucho peor, menos Y ahí, ¿no? Para su Y, porque esto es para su X. Y para Y vendría a ser otro ejercicio de la misma manera. Y para Z creo que no es muy largo, pero igual vendría a ser otro ejercicio un poquito más, o sea, un poquito largo. O sea, ahí ya se dan cuenta que resolviendo normal vendría a ser más largo la resolución de las integrales que el propio ejercicio. Por eso es mejor que se busque una calculadora y resuelva. Al final pudieron pillar el valor. Está cargando, está cargando. Ya lo voy a buscar. Hasta me entra otra duda, o no sé qué más le falta para que entiendan.
Sale un número. Bueno, ni siquiera sale el número, sale no sé qué, pero igual le voy a pasar foto. Ya, yo ahorita lo estoy haciendo igual. A ver. Mi. Por ejemplo, a mí me sale lo mismo. Ahorita voy a mandar una foto. Ah, sí. A mí en la integral de la menos 20, ¿no es? Me sale menos 0,59. Ya a usted le salió 55. Bueno, eso depende. O sea, con la calculadora normal o la HP. Por ejemplo, a mí me sale igual. La normal nomás. La normal. Ah, no pasa nada. Si varía con valores pequeños, no pasa nada. O sea, el de la calculadora que yo te estoy diciendo, ¿no? No pasa nada si aquí es 59, porque aquí tienen que multiplicar este 0,59, 34, digamos, ¿no? Y tienen que multiplicar con un valor que viene de la densidad de superficie o algo así, ¿no? Por 4pi. Y esto se va a tener un valor que no pase de los 5 o algo así, digamos. No pasa nada si varían decimales, pero la cosa es que salga el resultado. Sí. ¿Le salió lo mismo? A mí me salió lo mismo, acabo de pasarle foto. Mm, mm. ¿Alguna otra duda? Una pregunta nomás de aclaración. A ver. De ese ejercicio que acabo de mostrar, cuando estaba usando las integrales, de la fórmula de 1/4pi, 4pi y sobre el campo, sobre E, ¿eso se mantiene o Ah, lo del ejercicio de encontrar el volumen de... me entendió? Dame un ratito. A esto te decía, ¿no? Del ejercicio que hice con respecto a esto, ¿no? De 1 a 2a, ¿no? De 0 a pi sobre d, creo que era aquí. De 0 a pi sobre e. ¿Algo así te referí? A ese ejercicio? Eso, no, eso se entiende eso, esa parte de lo que explicó. Solo le digo de esa respuesta que estaba sacando usted, su integral, Ya. eh, la fórmula era de F de fuerza sobre Ah, no, no, 1. no. No, la fórmula no tendría nada que ver, solo la integral te va a venir así, como el práctico, ¿no? Por ejemplo, era 5 si no recuerdo que era x cuadrado más y al cuadrado más 25. A lo que vos te referís es si va a venir fuerza o campo eléctrico. Sí, Ah, no, eso es independiente, dependiendo qué ejercicio. Porque en fuerza y en campo eléctrico, si es carga distribuida en una superficie, siempre te va a venir este tipo de ejercicio, de integral. O sea, simplemente para resolver las integrales, para cualquier ejercicio. Una integral que venga así, hacen lo mismo. O sea, primero la integral de adentro y con esto de acá, ¿no? Encontrar el resultado y ya después le metes con la integral de afuera, con la siguiente integral, una vez encontrando este resultado que digamos que sea aquí al cuadrado. Ya independientemente bien te dé sea campo eléctrico o fuerza. Si llegas a una integral así, vos agarras tu calculadora y haces el mismo procedimiento que yo hice. ¿A eso te referías?
Sí, sí, es que no entendía Allá cuando no, estamos, no sí, importa eso. si es, ya, no importa si es fuerza o campo eléctrico. Si ven una integral así, ustedes resuelven de esa manera que yo les dije. Otra pregunta por ahí. ¿No hay? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, a ver, a ver, a ver, a ver. Me imagino que no hay ninguna, ¿no? Anótense en su formulario las integrales en la tabla de derivadas y de integrales que le pasé, las integrales del seno de, bueno, están así, seno de x, diferencial de x, esa integral de coseno de x, diferencial de x, creo que he visto también la integral de a la 2x, diferencial de x, o sea, hay una tabla de integrales, porque he visto unas integrales que hay así, e a la 2x por coseno de, no, de e a la 2r. Estoy dando un ejemplo, no sé en qué ejercicio está, me acuerdo que había 2 por coseno de phi, diferencial de r, diferencial de phi. Lo que ustedes hacen es simplemente agarrar y digamos que r venga desde 0 a 2 y phi desde 0 a 2 pi, ¿no? Ustedes agarran y reemplazan, agarran y distribuyen, ¿no? Cada integral con su respectivo diferencial y variable, ¿no? Ahí, e a las 2 r por diferencial de r por coseno de phi, diferencial de phi, de 0 a 2 y de 0 a 2 pi. Estoy dando un ejemplo. Entonces ustedes por tabla van a saber, ahí creo que aquí viene a ser esto de e a la 2r sobre 2, si no me equivoco, en el resultado de esta integral. En la tabla está, creo, e a la, no es a, es k, creo, de una constante por x sobre x. Si no es x, es b. Y esto es e, ¿no? Entonces viene a ser esto. Ustedes simplemente agarran y e a la 2r sobre 2 de 0 a 2 y reemplazan de la misma manera como integran, ¿no? Colocando a su calculadora. ¿Se entendió lo que estoy diciendo, no? Para en caso que se encuentren con tipos de integrales así, porque creo que he visto en la ley de Gauss o en campo eléctrico una integral así. Tan sencilla. ¿Se entendió? O sea, anoten todas las integrales y derivadas que ocupen en cada ejercicio. Yo les recomendaría un tic en su formulario. Por ejemplo, para la pregunta 1, tal formulario, yo le coloco, por ejemplo, un palito y a mí se pregunta 1, ¿no? Y agarro y le coloco y voy colocando qué formulario. Por ejemplo, mayormente a partir de la pregunta 5 es lo que se ocupa formulario. Entonces yo agarro y le coloco 5, o sea, lo aprieto fuerte y tal, lo borro, cosa que ahí ya coloco mis fórmulas para la pregunta 5, ¿no? Digamos que sea así, 1 sobre 4 pi por carga 1, carga 2, ¿no? Por el radio al cuadrado y aquí es sub 0, ¿no? Por a sub r. Para la pregunta 6, digamos que ocupe una integral, no sé, ya digamos coseno de phi sobre dx, ¿no? Agarro, lo señalo fuerte el número 6 y de ahí lo borro un poquito, cosa que no se me va a notar, pero ya lo voy a tener, digamos. Caso que yo mediante vaya resolviendo el ejercicio, voy a llegar a esta integral y simplemente lo que hago es agarrar y resolver. Si no recuerdo aquí, la integral del coseno es seno nomás. Seno de phi de 0 a tanto. Eso vayan haciendo para cada pregunta en su formulario. ¿Alguna otra duda? Los diferenciales de línea se los he pasado
al grupo lo voy a volver a pasar para que lo anoten en su formulario. Si no hay ninguna duda para ir terminando. No ninguno auxiliar ya. Gracias por tu ayuda, ya mejor. Ya, de cualquier manera voy a ver si puedo ir yo a charlar mientras charlo con el auxiliar. Ya en casa sí, si tienen alguna duda ya me preguntan, pero es si tengo tiempo. Ya. Después él no le va a decir nada. Listo, auxiliar, Ya, entonces. ya, hasta luego, hasta luego.